Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efrén Flores. Bienvenidos a El futuro de todo, el podcast que ve hacia adelante. Porque México tiene que ver ya la nueva realidad que imprime en cada uno de nosotros este maravilloso siglo XXI. Soy Efrén Flores, dándoles una muy cordial bienvenida a El futuro de todo. El futuro de todo. El futuro de todo, con Efrén Flores. La semana pasada platicamos con Luis Miguel Dena Escalera. Él es experto en seguridad nacional e inteligencia corporativa, presidente y director general de CyberBlack. Muy buena reacción de ustedes, se los agradecemos profundamente el que hayan tenido tan buena respuesta a esta charla con Luis Miguel, pero fue muy amplia. Entonces aquí presentamos la segunda parte de lo que nos platicó Luis Miguel en torno a la seguridad nacional, pero en particular el estado de la seguridad cibernética. Damos la más cordial de las bienvenidas a Luis Miguel Dena Escalera, aquí a El futuro de todo. Déjame diferenciar, así como en la seguridad nacional, la ley de seguridad nacional es garante con el Centro Nacional de Inteligencia de solo interceptar las comunicaciones privadas cuando existan amenazas a la seguridad nacional. Del otro lado también tenemos autoridades que en su Código Federal de Procedimientos Penales o en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada podrán postular estas solicitudes a jueces de control. Lo mismo sucede en la parte local. Cuando una ley orgánica de una fiscalía le permite desarrollar también estas actividades en el combate al crimen, resulta muy lamentable ver que se utilicen para temas de gobernabilidad o para temas de orden político, porque esas herramientas están diseñadas justamente para defendernos de esas amenazas y de esos actores prioritarios que son génesis de esas amenazas, como lo puede ser la violencia, como lo puede ser el terrorismo y como lo puede ser cada una de las que señalé al inicio del artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional. Luis Miguel Dena lo que está explicándonos ahora, amigos del futuro de todo, de una manera muy elegante, con vestido de traje de luce y manejando la muleta, pero de manera extraordinaria, pues es que, por ejemplo, ahorita en el momento electoral que estamos viviendo, rumbo al 2024, es muy peligroso que se violente la seguridad nacional y el espionaje, y que pueda ser inclusive encausado para darle timón o parte del timón de la nación a grupos delictivos que puedan de los que puedan servirse el Estado para efectos electorales, ¿no? Así es. Imagina que hoy tenemos, y voy a poner imprecisiones en lo que está sucediendo en Acapulco. Después de un evento de la naturaleza criminal que fue este huracán Otis, queda un vacío de poder en el que el Estado, tanto en su ámbito municipal, estatal y federal, vuelven a conciliar las reglas para poder atender la diferencia de un Estado natural a un Estado de derecho. ¿Y cómo va a operar el crimen organizado? ¿Y qué ventajas tiene el crimen organizado para también restablecer sus acciones de poder, de influencia y sobre todo cuando tiene el recurso necesario, tanto técnico, tecnológico, económico, de despliegue para tomar control de una elección? Ahí tenemos un tema de seguridad nacional que impactaría la gobernabilidad de una entidad como Guerrero. Y que además amenazaría seriamente a la República Nacional, a la República Mexicana, con todo y su democracia liberal, y con todo y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Así es. Este pacto federal también se ve, obviamente, la
O amenazado. Cuando hay vacíos de poder, vacíos Correcto. de Estado y de gobierno. Y si te fijas, ya hay regiones del país donde desgraciadamente, de alguna forma, yo lo quiero decir como comunicador, tú me corregirás, pero se está empezando a perder Estado Nacional, porque donde debiera haber Estado Nacional, están ocupando esos espacios grupos del crimen organizado. Esa es una de las calamidades que tiene como efecto secundario el crecimiento de la delincuencia organizada y, obviamente, parte de la estrategia de atención que tiene el Estado mexicano o el gobierno, particularmente el Ejecutivo Federal, con fiscalías en algunos casos autónomas, en algunos otros casos no, que no logran desarticular estos grandes cárteles que hoy tienen ya una percepción transnacional global. Sí, son entidades completamente transnacionales que además son globales. No me extrañaría en lo más mínimo que jamás estuviera comunicado con los cárteles mexicanos, y evidentemente sabemos que los cárteles mexicanos tienen alguna afinidad con Afganistán, por ejemplo, y por supuesto con todo el resto de América Latina, o sea, cuando te vas a Centroamérica, cuando te vas hacia Sudamérica, a la parte de Colombia, por ejemplo, Venezuela, Cuba, pues todo esto tiene una lógica que es empática con los intereses de los cárteles de crimen organizado mexicanos. Y déjame desmenuzar esta idea que lanzas, obviamente, a nuestro auditorio y poder posicionar. No solo hablamos de la delincuencia organizada en materia de delitos contra la salud, sino hablamos también de estas organizaciones criminales que se dedican específicamente al tráfico de migrantes. Ah, qué bárbaro. Cualquier nacional de otro país que tuviese interés o intenciones de generar un acto de terrorismo, tanto en México, en lo que corresponde, hacia Estados Unidos, a intereses norteamericanos o israelitas, pues bien puede aprovechar las estructuras muy bien organizadas que ya han generado estos delincuentes transnacionales con perspectiva global y que notoriamente para ellos significa simple y sencillamente dinero. Así es, y además ya lo estamos viendo, es decir, las reacciones a veces diplomáticas, más que las diplomáticas, las del Ejecutivo, por ejemplo, en torno al caso Israel ahora con Hamas, o en torno al caso Ucrania con Rusia, están provocando reacciones negativas a nivel internacional muy fuertes en contra del gobierno mexicano, que no solamente se inscriben o se circunscriben a la región específica que está en guerra, sino que se amplía a regiones más amplias. En el caso de Ucrania-Rusia, pues nos están viendo con otros ojos distintos, por ejemplo en la Unión Europea, ¿no? Y en el caso de Ucrania y en el caso de Israel, pues deben estar viéndonos curiosamente en Estados Unidos, ¿no? Ciertamente hay una observación de interés de las agencias que tienen que ver con la seguridad nacional norteamericana de qué está pasando en los diversos escenarios geopolíticos que podrían estar muy ajenos a los mexicanos, pero particularmente también de qué está pasando con estas organizaciones criminales que a través de ejercicios delincuenciales de tráfico de migrantes pudiesen estar aprovechando células terroristas, el paso franco por el pago de un tema de dinero, en donde los servicios de inteligencia, tanto de la Defensa, de Marina, como de el Centro Nacional de Inteligencia e inclusive de la Fiscalía General de la República, tendrían que estar muy atentos,
de cualquier evento que nos lleve a concluir que se están utilizando esas estructuras criminales para el paso de cualquier terrorista frente a los escenarios que estamos viviendo. Fíjate que a mí me impresionó que compareció ante el Congreso estadounidense, ante el Senado ahora, el director del FBI, y declaró que están haciendo en estos momentos, a pregunta expresa de algún senador, están haciendo en estos momentos más de 350 investigaciones específicas a grupos delincuenciales mexicanos. Y las tienen ya completamente ubicadas, detalladas, para comenzar a intervenir, atacar, me imagino diplomáticamente. Pero cuando escuché el número, 350, pues por poco me voy de espaldas, ¿no? O sea, me caigo de la silla, porque se me hizo una cantidad impresionante de investigaciones que yo no he escuchado que México esté haciendo en contra de estas organizaciones. Mira, mucho de la política de comunicación del presidente de la República y de las estructuras a su alrededor, una Secretaría de Gobernación, una Secretaría de la Defensa, Marina, bueno, la propia Fiscalía, pues no dan a conocer este tipo de información porque se sujetan notoriamente al amparo de la ley, a la secrecía y discreción que deben de tener. Opera distinto el director del FBI y obviamente una agencia norteamericana para poder en todo caso señalar la investigación o investigaciones que tienen contra estas estructuras criminales. Déjame decirte que yo creo que existen muchísimas más en las que cuando participaba en la inteligencia mexicana, pues tan solo en ese entonces el CISEN, en ese entonces la Policía Federal, de la cual fui coordinador general de inteligencia, tan solo en un año generábamos un promedio de 120 casos de inteligencia que estaban dirigidos a comprender cómo desarticular estas organizaciones criminales en diversos delitos federales. Y dime una cosa, ¿se coordinaban ustedes también con la inteligencia estadounidense? O sea, había un entendimiento, hablaban, se comunicaban, eran, digamos, aliados, o como ahora que estamos relativamente aislados. Mira, ciertamente eran mecanismos de coordinación, colaboración, siempre al amparo de la ley, siempre rigurosos en cuanto al procedimiento. No dejamos de tener, y lo debo de decir, imagínate que la inteligencia mexicana se percibe desde 1917, cuando se crea un pequeño departamento para la custodia del presidente Venustiano Carranza. Si de 1917 al 47 que nace la Dirección Federal de Seguridad y más tarde desaparece en el 86, se convierte en una Dirección de Investigación y Seguridad Nacional conocida como el DICEN, y es hasta el 13 de febrero de 1989 cuando nace el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, conocido como el CISEN, transformado en el 2019 a Centro Nacional de Inteligencia. Con todo este recorrido que hago de memoria, debo decirte que de 1917 a 2005 fue la primera vez que tuvimos una ley de seguridad nacional. Una pregunta, ¿siempre estuvo en manos de civiles la inteligencia? No, la inteligencia tiene una progenie del esfuerzo militar. Debes recordar que sí, aunque ya para 1947 había esa vinculación muy estrecha con la Secretaría de la Defensa. Pone el caso, por ejemplo, de don Fernando Gutiérrez Barrios, que tenía un cargo en la Dirección Federal de Seguridad, pero que había sido origen el heroico Colegio Militar, que había sido origen, por ejemplo, Jorge Carrillo Lea como teniente coronel. Claro, por supuesto. Wilfrido Robledo Madrid, en paz descanse, por supuesto. Como contraalmirante, el almirante Figueroa, que también en paz descanse, que venía también de esa área de la Marina, y por ponerte algunos otros ejemplos, hoy el general Audumaro Martínez Zapata, que tiene claro. su
su retiro militar, pero que no pierde las condiciones de formación, de doctrina del ejército mexicano. Por ello habrá que decir, venimos de un linaje muy amplio, pero solo es hasta el 2005 cuando damos por primera vez el paso en un congreso para legislar en materia de seguridad nacional. Y hoy nos pasa lo mismo. Tuvimos que modificar el artículo 73 constitucional para poder legislar en materia de ciberseguridad y poder desarrollar iniciativas que puedan y permitan que el Estado mexicano, su gobierno, sus componentes como son los empresarios, los entes sociales, los ciudadanos, pues estén en una clara defensa a partir de una estrategia nacional de ciberseguridad, en una clara defensa y una clara área de seguridad cibernética. La seguridad nacional ha cobrado ahora relevancia, la seguridad cibernética o esta ciberseguridad que tenemos, tanto a nivel de lo que son acciones de defensa que le corresponden a la Secretaría de la Defensa y Marina, y acciones de ciberseguridad que le corresponden al gobierno en su conjunto. Solo imagina que en México se han suscitado un poco más allá de 187 mil millones de intentos de ciberataques. ¿Cuántos, perdón? Fíjate bien la cantidad, 187 mil millones de intentos de ciberataques. ¿En México nada más? Así es. Y este tema se traduce, obviamente, en las pérdidas económicas que se estiman entre 3,000 y 5,000 millones de dólares anuales. Por eso traigo a colación que de forma muy afortunada Daniel Murguía Lardizábal propone adicionar a esta ley de perdón, ¿él quién es, Daniel Murguía? Es un diputado por el partido de Morena, si no me equivoco, familiar de Teto Murguía Lardizábal, un presidente municipal de allá de Ciudad Juárez, hace años. ¿Y él qué es lo que propone, perdón? Él propone adicionar la fracción 12ª bis del artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, que hoy nos ha acompañado en esta plática, para incluir en la lista de amenazas a la seguridad nacional todos los actos tendientes a vulnerar la seguridad tecnológica de la información que corresponde a la nación. Y mira, esto que me estás diciendo, esto es tan importante, esto que estás diciendo, todo esto, el escabroso número de ataques cibernéticos, intentos pues de ataques cibernéticos, el costo anual de todos estos ataques para empresas y para gobiernos, el federal y los estatales, y para empresas de toda índole, nacionales y extranjeras. Porque en el futuro de todo, una cosa que siempre nos preguntamos es ¿hacia dónde? Evidentemente vamos a tener que reconstruir México, así como va a haber una necesidad de reconstruir en las próximas 8 o 10 años al puerto de Acapulco y sus alrededores. Pues también tenemos que reconstruir mucho de lo que se ha dañado a través de los años en la estructura integral de nuestro país y que daña también a la Constitución y a las leyes. ¿Qué tanto piensas tú que los empresarios tienen que vigilar y trabajar para no solamente protegerse de los ataques cibernéticos, sino para ver cómo y en dónde ubicar sus inversiones en nuestro país? Mira, ya el propio Tratado de Libre Comercio establece obligaciones de las partes interesadas para la protección, sea con prevención, sea con herramientas, sea con actividades protectivas de ciberseguridad. Entonces, cada vez que alguien piense desarrollar comercio con Estados Unidos, si ya no cuida su ciberseguridad, será excluido de esa parte comercial.
Vaya, Porque, pues entonces hay que cuidar a Petróleos Mexicanos, porque ha tenido ataques por todas partes. y no solo Petróleos Mexicanos, los ha tenido la propia Secretaría de Protección Ciudadana, los ha tenido gobiernos estatales, los han tenido gobiernos municipales, y justamente gracias a que la Guardia Nacional tiene un centro de respuesta a incidentes cibernéticos, pues ha podido atender en su parte gubernamental estos incidentes. Pero del otro lado, estimado Efren, la Guardia Nacional promueve, al igual que muchas empresas, la Semana Nacional de la Ciberseguridad como un modelo de prevención. También tiene un modelo de gobernanza y también tiene un modelo de respuesta a incidentes. Sin embargo, la ausencia de una ley general de ciberseguridad o de la autorización de la ampliación de la Ley de Seguridad Nacional ha dejado a la ciudadanía, al empresariado, a las organizaciones, al hombre o mujer o niño que están a pie, los ha dejado sin la capacidad de defenderse. Y esto implica que algunas instituciones como la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, la MES, de la cual soy secretario y presidente de la Comisión de Tecnología, hayan hecho acuerdos, por ejemplo, con el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y de Manufactura Externa para poder generar un centro de ciberseguridad industrial. Y con la academia, en este caso presentamos el Foro Internacional de Ciberseguridad e Inteligencia este 27 de octubre en la Universidad Autónoma de Nuevo León, para también desarrollar junto con sus estructuras un centro de respuesta a incidentes cibernéticos de esta universidad. Es decir, si el gobierno no nos provee, nosotros seguiremos en el trabajo de proveernos, de cuidarnos, de atendernos, porque somos una industria que finalmente presta un servicio a todas las empresas en todos los sectores. Si hablamos de seguridad privada, puedes hablar de aeropuertos, traslado de valores, puedes hablar de residenciales, puedes hablar de hospitales, corporativos, industrias, parques industriales, en fin, puertos, fronteras. Damos un servicio en la seguridad privada a todos en la industria de toda naturaleza. Por Sí, que ahora que estamos con el nearshoring y la construcción de nuevos parques industriales, este va a ser un tema toral para poder construir el México de los próximos, o la nueva industria y la nueva tecnología de los próximos 10 años. Así es, y justamente varias reglas empiezan a cambiar para poder generar, en todo caso, pues una cultura de ciberseguridad donde podamos atender temas de actualización, temas de, diría yo, almacenamiento cuidadoso, temas de cómo va a atender los ataques a la cadena de suministro, cuáles serían en todo caso los ataques más frecuentes como el ransomware, es decir, este secuestro de la información que viene del phishing, es decir, esta parte donde notoriamente empiezan a buscar con ingeniería social, pues atacar, cómo hacer que el ataque sea más profundo. Y el concepto del Centro de Ciberseguridad Industrial pues tiene como elemento sustantivo, tanto en AMES como en INDEX, que reúna las prácticas, tecnologías, procesos para gestionar y controlar de manera eficiente y eficaz todos esos riesgos inherentes a todas estas tecnologías de la operación y al ciberespacio. Nuestra empresa, CyberBlack, el 4 de agosto, a través de conocer este Consejo Nacional de Normalización que dirige Rodrigo Rojas Navarrete y que depende de la Secretaría de Educación Pública, logramos sacar el primer estándar de competencia denominado Gestión de Riesgos a la Ciberseguridad, para darle herramientas en materia de la seguridad privada a todo aquel que quiera certificarse para comprender cuáles son las tareas básicas, cuáles son las competencias fundamentales que deben desarrollar en su talento humano para fortalecer esta gestión de riesgos a la ciberseguridad. Muchas gracias
a Luis Miguel Dena y a Cyberblack por haber platicado con nosotros de este tema tan interesante de la seguridad, ciberseguridad en nuestro país y todo el daño que está habiendo. Y hay que tener mucho cuidado, sea usted empresario, sea usted una institución, una ONG y por supuesto también el gobierno. En la portada específica de este programa del futuro de todo aparecen tanto la dirección de internet de cyberblack.com.mx como también otras direcciones que pueden serle de interés, incluyendo LinkedIn y por supuesto de otras páginas, ¿no? Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. 20 segundos y regresamos con ustedes aquí a El Futuro de Todo. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. Continuamos en El Futuro de Todo. Soy Efrén Flores dándoles el más cordial de los saludos. Damos la más cordial de las bienvenidas al maestro Ricardo de la Peña, presidente y director general de Investigaciones Sociales Aplicadas, aquí al Futuro de Todo. Nos va a platicar acerca de el estado actual de la democracia en el mundo y qué es lo que él analiza con base en una institución internacional. Bienvenido, maestro. Hay un instituto que se llama International IDEA Internacional, que ha publicado ya por 7º año un compendio sobre el estado mundial de la democracia, en donde nos va diciendo y ahora nos construye indicadores que nos muestran el desempeño de la democracia en 4 compartimentos, en 4 cajones específicos. Por un lado, el problema de la construcción del gobierno representativo, de la representación, es una vertiente. Otra, del respeto a los derechos humanos, es la parte de los derechos. Una más, de la participación del gobierno como cosa pública. Y por último, algo que apenas está entrando en diente, que se puede reconstruir desde los años 70, pero que de alguna manera apenas se está comenzando a presentar como tal, que es una categoría específica dedicada al Estado de Derecho. Ahora, cuando ven el desempeño, lo que descubren es que hay caídas en algunos casos a nivel agregado. Por ejemplo, en la representación, las elecciones han vuelto menos creíbles, los parlamentos las asambleas han vuelto menos efectivas, y en este Estado de Derecho que están comenzando a medir, que ya nos habla de independencia judicial o de integridad y seguridad personal. En contraparte de estas caídas, al mismo tiempo detectan mejoras. Por ejemplo, en el esfuerzo por eliminar la corrupción, que descubre en África, en Asia, Pacífico, en Europa. Pero otro aspecto que resalta es el deterioro del respeto por los derechos, incluida la libertad de expresión, la libertad de reunión, pero una contraparte, que es que hay instituciones compensatorias formales e informales que ayudan a controlar la concentración del poder ejecutivo y la toma de decisiones. El compromiso de las personas con estas instituciones compensatorias, que van desde formas de protesta de la sociedad civil hasta participación en congregaciones comunitarias, etcétera, motiva un progreso que, si bien tiene bases endebles y habría que pensar que no es algo acabado, sí es una contracara a este deterioro del respeto humano. De alguna manera se está hablando de una creciente posibilidad de confrontación entre un Estado que tiende a ciertas prácticas más autoritarias a través de estas restricciones a la libertad y esta disminución de la capacidad representativa de los órganos formales, y una mayor capacidad creciente de las sociedades por expresarse y manifestarse. Esto lo hemos visto en el mundo con múltiples protestas de todo tipo, por casi cualquier motivo. Lo hemos visto que hay una insurrección
pacífica en muchos casos, en otros muchos, en muchísimas sociedades del mundo por muy distintos aspectos. Y bueno, en el caso de México lo hemos visto, los intentos de avance de formas autoritarias se contraponen con la sociedad civil que se está activando buscando compensar. Entonces, bueno, no todo es color de rosa, pero tampoco todo es oscuro. Ahora, lamentablemente todavía nos da, diría yo que está muy popular, pero nos da el ranqueo de los países, y eso es algo que, pues, desde luego, sumamente difícil de aceptar. Pero a mí por ejemplo, como mexicano me es difícil de aceptar. Efectivamente el ranqueo, me gusta el que se mantenga un ranqueo anual, es decir, que haya una estadística que podamos en la que podamos basarnos a nivel mundial. Pero el México del año pasado o de hace 2 años al México de hoy ha cambiado drásticamente por el embate, por el avance de las Fuerzas Armadas en todos los contextos de la vida nacional, por el avance del crimen organizado y del narco, y por la desidia que estamos viendo de atención del gobierno a la sociedad mexicana. Pero hay otros factores adicionales. Por ejemplo, en México no se ha abatido, como está ocurriendo en otras regiones del mundo, el fenómeno de corrupción, y sí vamos de la mano con los problemas de crecientes carencias en materia de capacidad de representación a través de instituciones formales, que de alguna manera vamos de la mano con el resto del mundo en lo malo y vamos solos en lo bueno. En lo que es bueno en el mundo, pues nos vamos a contracar. Entonces, sí, de alguna manera México ha sido un país que se ha ubicado negativamente y se está mostrando estas facetas de debilidad. Pero repito, no todo es oscuro. El hecho de que en México también se esté dando manifestaciones de la sociedad civil, de las formas organizadas o no tanto, que permiten la expresión de posicionamientos que intenten detener la acechanza que puede significar los poderes ejecutivos, instituciones formales de los estados, que se está dando en México, se está dando en muchos lugares del mundo, pero que es de alguna manera un retén, una forma que se impide que haya un avasallamiento de la sociedad por parte de los poderes formales. Entonces creo que, si bien no todo es, repito, no todo es color de rosa, no todo es para cantar vítores, por el contrario tampoco es para tirarse al piso en pataleta o a llorar. No, es un momento en el cual hay que ver que los vectores están cambiando y las condiciones se están modificando, y los sostenimientos a la democracia se están ubicando en grados donde no necesariamente se ubicaban antes, y para contraponer la debilidad que están mostrando en otros lados, los tradicionales, diríamos nosotros. Muchas gracias, Ricardo de la Peña, por haber platicado y sobre todo haber expuesto ese tema tan interesante de la democracia aquí en El Futuro de Todo. Si a usted le interesa conocer más de Ricardo o de su empresa Investigaciones Sociales Aplicadas ISA, digite el sitio de internet que aparece aquí en la portada de este programa de El Futuro de Todo. Eso es todo por hoy en El Futuro de Todo en México y de cara al mundo. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes esperando contar con su presencia la próxima semana en el próximo de nuestros podcasts de El Futuro de Todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El Futuro de Todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores.